Seguimos con la discusión del capítulo 4 de Trinidad y Reino de Dios de Moltmann y la pregunta que ustedes plantearon sobre cómo es esto de la autolimitación de Dios. Conviene pensar la autolimitación de Dios no tanto desde la omnipotencia de Dios, de esos omnis que a veces nos planteamos, sino desde el carácter mismo amoroso de Dios tal como se ha manifestado en este mundo. La omnipotencia se torna una categoría muy impersonal y muy difícil de aplicar porque Dios no es omnipotente en cuanto Dios podría hacer cualquier cosa. Dios no podría ser malo, no podría ser cruel. Dios solamente puede hacer aquellas cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, su amor, su misericordia. La vieja discusión acerca de si Dios podía ser una piedra tan pesada que Dios mismo no la podía levantar, que viene de la Edad Media, ilustra esta cuestión media inútil de plantear una omnipotencia separada del carácter, de la fidelidad de Dios, de la forma de ser de Dios. Entonces, el lenguaje que Moltmann elige para hablar de este tema de la autolimitación es precisamente un lenguaje metafórico, místico, que toma de la mística judía rabínica y toma este tema del Tzimtzum, que es una forma de imaginar cómo Dios hace lugar para que pueda florecer una creación. Imagínense el vientre de una madre y cómo en el vientre de una madre se hace lugar para una nueva vida que nace, que crece en ese vientre. De la misma manera, y el niño no es idéntico a la madre. El niño está vinculado con la madre, pero la madre le hace un lugar para que pueda crecer. De la misma manera, entonces, Dios hace lugar para la creación. ¿Para qué? Para que la creación pueda emerger y vivir en libertad y cumplir su cometido de responder a Dios en amor. No para olvidarse del mundo o ser indiferente con el mundo, sino que nos hace un lugar, según Moltmann, para que ese lugar se torne también su propio hogar, amado junto con nosotros. Esta idea de la patria de Dios, el Heimat de Dios en alemán. En la encarnación, realmente Dios Hijo sufre limitaciones, es humano como nosotros, experimenta la finitud, el sufrimiento, el frío, el hambre, la muerte. Entra de pleno en nuestra vida y nosotros no somos dioses, somos seres humanos, mortales. Entra entonces el Hijo Eterno en nuestra mortalidad, en nuestras limitaciones, en nuestra ignorancia inclusive, compartiendo esa realidad nuestra, preciosa pero limitada. Pero paradójicamente, al entrar en nuestras limitaciones se muestra la gran gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nos abre el camino para compartir su realidad, así cumpliendo nosotros ese llamado, esa creación, para ser hechos en imagen y semejanza de Dios. Para comprender esta teología es importante recordar que Dios no puede ser pensado sin el uso de la paradoja y de la dialéctica. Por eso precisamente Jesús les explicaba a sus discípulos todo en parábolas, porque no se puede hacer una definición, Dios dos puntos y una definición única y final de quién es Dios. De manera que Dios se autolimita, la famosa kenosis de Filipenses, se autohumilla, se abaja, pero paradójicamente en ese autoabajamiento, en ese hacerse más pequeño, hay un hacerse más grande. Está esa gloria de Dios que se manifiesta en lo aparentemente pequeño, en ese pesebre, en Belén. Por eso, hablando paradójicamente así, es que Lutero podía decir: Dios nació en Belén, Dios murió en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios en lo pequeño, en lo aparentemente contrario a la gloria, se manifiesta de manera más gloriosa de lo que hubiéramos podido esperar. Ahora, el tema de la reciprocidad trinitaria, del orden y del caos, y del ad extra y ad intra, también surgió como pregunta en los trabajos que ustedes entregaron.
El hecho es que la doctrina trinitaria forma la base en realidad de todo el resto de las doctrinas. La doctrina trinitaria nace de la cristología, florece, se expande y subvierte todas las otras partes de la teología. Obviamente, empezando por la eclesiología. Si las tres divinas personas se complementan, se interpenetran, se interconectan, se aman en mutualidad y en igualdad, entonces cualquier cosa jerárquica no va a ser un reflejo del carácter de ese Dios en eterna y hermosa mutualidad. De manera que inmediatamente nos tenemos que preguntar si las jerarquías eclesiásticas y eclesiales están realmente representando aquella armonía, aquella intercompenetración trinitaria que vemos y a la cual somos invitados como comunidad a participar. Dios es tan bueno con nosotros que aunque no seamos de la misma estatura que Dios, nos permite entrar verdaderamente, íntegramente y profundamente en su dinámica y que esa dinámica nos intercompenetre a nosotros. Evidentemente en la vida a veces hay momentos en que uno es más débil o menos débil. Cuando nace no es autónomo, no puede hacer las cosas por uno mismo. Cuando está enfermo, cuando es viejito, no se puede. De manera que hay momentos en la vida donde hay diferencias de poder, ¿no es cierto?, de acuerdo a la etapa de la vida de la persona, pero ontológicamente no hay una diferencia de dignidad humana entre un ser humano y otro ser humano. Somos igualmente ser humanos todos nosotros en nuestras particularidades. Cualquier ser humano tiene la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Entonces, para la antropología teológica, esta idea de la mutualidad es fundamental. Cambia todo cuando pensamos. Jesús representa todas las particularidades humanas y todas esas particularidades tienen dignidad. No hay algunas mejores que otras. No es mejor una piel más oscura que una piel más clara. No es mejor una persona masculina que una persona femenina, etc. Dios ama a todos los seres humanos y nosotros pecamos al poner jerarquías sobre la base, por ejemplo, de características étnicas, sobre la base de la lengua, sobre la base de la cultura, de la educación y muchas otras características humanas. Otra cosa que preguntaban entonces era esto sobre el ad extra y el ad intra. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que lo que Moltmann está tratando de hacer es mostrar una conexión profunda entre lo que Dios hace en el mundo y quién Dios es, siguiendo esa forma que tiene de pensar, que viene de los rabinos, que es siempre preguntar desde los dos lados. Entonces, si Dios actúa en el mundo, ¿qué significa el mundo para Dios? De manera que lo que Dios hace en el mundo refleja quién Dios es realmente. Esto es una forma de enfocar la cuestión trinitaria. Hay otros que dicen no podemos saber nada del misterio interno de Dios. Eso es absolutamente misterioso. Solamente podemos saber lo que Dios hace en el mundo. Moltmann está diciendo no, lo que hace en el mundo es un reflejo de algo verdaderamente que podemos conocer acerca de cómo es Dios. Y en medio de todo esto, entonces, propone la centralidad de la encarnación, no la encarnación como consecuencia del pecado, sino la encarnación como la lógica misma de cómo Dios es. También preguntaban sobre el tema de cómo esto se conecta con la teología del proceso, la teología procesual. Moltmann no es un teólogo procesual, eso es un fenómeno norteamericano más que nada, anglo, sajón, por así decirlo, pero tiene algunos puntos de contacto en cuanto a este panenteísmo que aparece en ambos. Sin embargo, me parece la teología procesual menos comprometida con lo trinitario y con la vida histórica de Jesús de Nazaret, con el compromiso histórico de Dios con los seres humanos y con la tierra, que sí está subrayada en la teología latinoamericana y en las teologías políticas europeas como la de Moltmann. Entonces yo prefiero
esos acercamientos, como se darán cuenta. Moltmann fue mi profesor, mi mentor. Estoy muy marcada por su teología, la prefiero a otras, aunque no estoy de acuerdo con cada detalle. Y las teologías latinoamericanas también son las mías. Y ese compromiso que tienen estas teologías con la vida de Jesús, lo que a veces se llama el Jesús histórico, pero que no es un Jesús separado de la confesión de Jesús como el Cristo, sino el Jesús que vive en la historia y desencadena historia, citando a Ellacuría, ese Jesús es muy importante para pensar. A Dios le importa lo político, no en el sentido de partidos políticos, sino de la materialidad política de nuestras vidas. Y por lo tanto la teología tiene que ver no con la interioridad del alma solamente, sino cómo vivimos en este mundo los unos con los otros. Si hay injusticias, en este mundo Dios está en contra y nosotros no podemos ser neutros ante esas injusticias. Bien, lo del panenteísmo, que no es lo mismo que panteísmo, cuidado porque hay por lo menos un error de imprenta en este libro, en esta traducción que no sé si es la mejor, de Trinidad y Reino de Dios, donde aparece panteísmo y debería ser panenteísmo. El panenteísmo pretende decir que Dios está involucrado profundamente en la creación sin ser idéntico con ella. Dios trasciende a la vez que es inmanente a la creación. Esa es la idea del panenteísmo, estar Dios en pan en todos lados. Entonces, esto es una manera de hablar de la profunda presencia de Dios con el mundo y en el mundo, sin limitar a Dios únicamente a ser lo mismo que el mundo. Y esto se vincula a la vez con la pregunta acerca del orden y del caos. Dios actúa de maneras sorprendentes y a veces actúa desde lo que pareciera ser caótico, desde una perspectiva, pero que no termina siéndolo. Este lado oceánico, inesperado de Dios, semiótico, diría Cristeva, generalmente se vincula con el Espíritu Santo, que es la que nos hace nacer de nuevo desde las aguas amnióticas, fértiles, aparentemente caóticas, pero no realmente, de su vientre, y hace que podamos nacer de nuevo y tener el aliento de vida que da Dios. No todo orden es el orden de Dios. Hay un orden que puede ser el orden de la muerte, y los imperios imponen un orden, una paz de los cementerios. Lo sabemos los que hemos sufrido las dictaduras en nuestros países latinoamericanos. Esta semana se recuerdan los 38 años desde de la última dictadura militar en Argentina, que se impuso un orden y costó 30.000 desaparecidos y mucho, mucho sufrimiento, ese supuesto orden que no fue tal, mientras que otras veces algo que no parece ordenado termina siendo esa fertilidad burbujeante de Dios. Meister Eckhart, el gran místico medieval, hablaba de una especie de ebullición en Dios, como que hervía, y esa ebullición salía para afuera fértilmente y hacía que el mundo entonces reverdeciera. Una imagen preciosa. Otra pregunta que tenían era acerca de la caída. En Moltmann no es que esté ausente la idea de la caída, del pecado, simplemente no la privatiza, no la particulariza. El mundo, lo vemos, por cierto, está alienado de Dios, pero Dios no se da por vencido en su proyecto de sanar, de liberar, de transformar, de recrear su hermosa creación, para que esa creación le dé gloria a Dios de la manera que Dios quiere, que es en libertad y en amor. Como Moltmann mismo explica entonces, y como ya he dicho, la lógica de la encarnación no es consecuencia del pecado, sino que es una lógica propia de Dios que se compromete desde el primer momento de la creación con su mundo, que no depende del pecado y que cuando se supere el pecado totalmente, esa lógica de la encarnación, de la cercanía de Dios a nosotros, seguirá estando presente. También me pedían que clarificara el tema de la creación, la encarnación y la transfiguración. Miren, el alemán es un idioma muy rico, con muchos juegos de palabras y que no se puede siempre
traducir con total lucidez al castellano. Y lo de la transfiguración, esta obra que él pone, lo que hace el Espíritu Santo, Verklärung, tiene una dimensión diferente en alemán que en castellano y por eso tal vez estén confundiéndose. Es como que hace una obra de iluminación de todas las cosas. Es una transformación llenándolas de luz. Imaginen eso, ¿no? El Espíritu trabaja para llenar de luz, para transformar todas las cosas. Esa es su obra particular, que por supuesto no separa la obra del Espíritu, del Padre y del Hijo. Tienen que entender que siempre en la creación del Padre está involucrado el Espíritu, está involucrado el Hijo. En la encarnación del Hijo está involucrado el Padre, está involucrado el Espíritu profundamente, precisamente en el momento de ser concebido específicamente. Y en esta transfiguración del mundo, esta transformación del mundo, este llenar de luz al mundo, aún donde estuviera en tinieblas, transformarlo y llenarlo de luz del Espíritu, está profundamente involucrado el Hijo y el Padre. Entonces, hay algo que se llama en teología trinitaria la teología de las apropiaciones, que es la que vincula algunas acciones particularmente a una de las divinas personas, entendiendo que siempre todas las otras dos están vinculadas en ese hacer. La creación tradicionalmente se vincula con el Padre, la redención se vincula en particular con el Hijo y la santificación con el Espíritu. Él utiliza para las segundas dos otro énfasis que es el de la encarnación como algo propio del Hijo y la transfiguración como algo propio del Espíritu. En la página 130 él dice, el Padre crea al mundo movido por su amor, mediante el Hijo. Crea al mundo mediante el Hijo. ¿Para qué? A fin de obtener la respuesta temporal de su amor. Es decir, a fin de poder obtener en el mundo, en el tiempo de la creación, la respuesta de esa creación tan preciosa que a través del Hijo y en imagen del Hijo, el Padre creó. Y el Padre crea mediante el Hijo en virtud del Espíritu, nunca sin el Espíritu. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda unir todo lo que es heterogéneo, no borrar lo que es heterogéneo. Esa variedad le encanta a Dios. Nos ha hecho particulares y propios a cada uno de nosotros, diferentes todos, porque le encanta la heterogeneidad, pero una heterogeneidad armónica, en unión, juntos trabajando, juntos mutuamente, ayudándonos, siendo transformados, trabajando juntos. Es una buena noticia esto que hace Dios, el Dios Trino, de crearnos y de recrearnos en su imagen. Ahora, vamos a seguir a través del foro trabajando estas preguntas y estos temas. Espero ver entonces más inquietudes, más preguntas por escrito en el foro. Hasta pronto. Chao.